Quisiera compartir una palabra que está relacionada con todo lo que he venido hablando durante estas semanas acerca de la importancia de dar fruto. Y he titulado esta reflexión, Dolor que transforma. Dolor que transforma. Y dice Jeremías capítulo 18 y versículo número 6. Jeremías capítulo 18, versículo número 6, dice: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mí, oh casa de Israel. El Señor compara a su pueblo y a nosotros también como pueblo de Él, como barro que está en sus manos, donde Él trabaja en nuestras vidas. Y como hemos venido reflexionando por varias semanas, hermanos, todo aquel que ha entregado su corazón a Jesucristo, entiéndese, entregar el corazón a Jesucristo es aceptar por fe la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es entregar el corazón a Jesucristo. Es cuando nosotros venimos en una actitud de arrepentimiento delante del Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos esa obra que Él hizo para perdonarnos, esa obra de redención en la cruz del Calvario. A eso le llamamos aceptar a Cristo. Muy bien, cuando eso sucede, hermanos, automáticamente cada creyente entra en un proceso. ¿De qué proceso estoy hablando? De uno que tiene que ver con la transformación y el cambio de nuestra vida. Por lo menos eso es lo que nos enseña la palabra. Un cambio que, como decíamos tiempo atrás, apunta en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Ser como Cristo, asemejarnos a Él. Eso nos enseña, por ejemplo, la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, verso 13, que hemos leído en muchas ocasiones. Permítame en el día de hoy leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente forma: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. La versión Reina Valera, que probablemente es la que usted tenga, dice hasta que seamos perfectos. Esa palabra perfección significa ser maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ahí apunta ese cambio o esa transformación que se va produciendo en nuestra vida. La meta de ese proceso, hermano, es que seamos un reflejo del carácter de Dios, que cuando el mundo nos observe, vean en nosotros reflejado a Dios. Eso es lo que llamamos una vida transformada, asemejar a Cristo, reflejar a Dios por medio de nuestro estilo de vida, de nuestras actitudes, comportamiento, de nuestra forma de hablar, de todo lo que conlleva e implica nuestra vida. Debemos ser un reflejo de Dios. Para ello Dios está trabajando en nosotros, para modificarnos, para cambiarnos, para transformarnos. De esta manera, muchas personas o aquellos que nos observan serán atraídos a buscar y glorificar a Dios. No tanto para que digan lo buena persona que eres, lo admirable que eres, no. La idea es que al reflejar el carácter de Cristo, muchos quieran conocer quién es Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Una idea que el mismo apóstol Pedro también, y doy la cita por aquellos que están tomando nota, es la misma idea que Pedro nos transmite en su primera carta, capítulo 2 y versículo 12. Ahora, ¿cómo se llama ese proceso de transformación? Si le tuviéramos que poner un nombre, en la Biblia encontramos varios nombres que bien pudiéramos utilizar para esa obra de transformación que Dios hace en nuestra vida. Por ejemplo, pudiéramos llamarle nueva criatura. En 2 de Corintios 5:17, la mayoría conocen de memoria este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta expresión, que queda reflejada en el mismo versículo, nos enseña de esa obra. Las cosas son, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dios está haciendo una transformación en aquellos que le han entregado su corazón a Él. Pudiéramos llamarle a este proceso de transformación madurez. Es el término que utiliza la palabra, o perfección si quiere llamarlo de esa manera. Efesios 4:13, 2 de Timoteo, que citábamos la semana pasada, el versículo 16 y 17 del capítulo 3, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios.
útil para enseñar, redarguir, corregir en justicia e instruir en justicia. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vuelvo a repetir, la palabra perfecto significa maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por lo tanto, podemos decir que ese proceso de transformación pudiera llamarse madurez o perfección. O pudiera llamarse también, y es el más que me gusta, la buena obra de Dios. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estoy convencido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De una forma u otra, como a usted más le guste llamarlo, lo cierto es que en la vida del creyente se está produciendo una transformación y un cambio. A veces nos percatamos de ello y otras veces no. Y Dios tiene su forma de hacer las cosas. Es una transformación que solo Dios puede realizar, hermano. El hombre, con toda su inteligencia y conocimiento, es incapaz. Y mire que hay gente muy lista por ahí, pero el hombre es incapaz por sus propios medios de realizar o producir esa transformación interior o espiritual por sí mismo, hermanos. Solo Dios puede transformar nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Y usted se preguntará, ¿y por qué solo Dios? Bueno, porque solo Dios reúne las condiciones necesarias o que hacen falta para transformar la vida de alguien. Solo Dios es todopoderoso. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios es sabio, solo Dios es verdadero, solo Dios es perfecto y la lista continúa. Él reúne todo lo que se necesita para trabajar en la vida del ser humano y porque Él es Dios, Él puede transformar nuestra vida. El Evangelio de San Juan, le invito a que vayan ahí, el capítulo 15, que fue el texto base que hemos utilizado semanas atrás. Nos presenta en el versículo 2 de una forma simbólica a Dios como el labrador. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Un labrador que está trabajando en nosotros. Está hablando de una forma simbólica. Limpiándonos, porque dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará, hermanos? Lo limpiará para que lleve más fruto. El labrador, Dios está limpiándonos de todo aquello que es un obstáculo, un impedimento en nuestra vida, para que Cristo sea reflejado en nosotros. Y eso lo sabemos porque el versículo número 8 dice de la siguiente manera, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La idea de Dios es que nosotros, o el trabajo de Dios, es que nosotros llevemos mucho fruto. Y cuando hablo de fruto, quiero recordarles que se refiere a un carácter transformado. Ninguno lo asocie con un mango, con una manzana, una pera, no. El fruto en nuestra vida está relacionado con ese cambio y transformación de carácter. Un carácter que se asemeja a Cristo. Y dice la palabra que el Padre, el labrador, nos limpia para que demos mucho fruto y seáis así discípulos del Señor. La expresión seáis mis discípulos significa seáis un reflejo de mí, porque el discípulo es un reflejo del maestro. La idea del trabajo de Dios confirmada aquí en este pasaje es que usted y yo cada día, en ese proceso, en esa obra de transformación que Dios está haciendo, nos asemejemos a Cristo como discípulos de Él. Y para esta obra de limpieza decíamos que Dios utiliza sus herramientas. La palabra, el quebrantamiento, la disciplina, la prueba, la iglesia y probablemente pueden haber muchas cosas más. La semana pasada y la anterior hablábamos acerca del poder de la palabra para transformar nuestra vida, para limpiarnos, para enseñarnos y guiarnos. En esta mañana quiero hablar acerca del quebrantamiento como una de las herramientas, si me permiten decirlo así, que Dios utiliza para limpiar nuestra vida también. Pero antes de ampliar este tema y de continuar con ello, quisiera aclarar algo y quisiera que usted lo entendiera y pusiera toda su atención para que asimile esta verdad que le voy a decir. Todo lo que Dios hace en nuestra vida está basado en su bondad y en su amor por nosotros. ¿Me entendió? Se lo repito, asimile esta frase, medítela en su casa al salir de aquí o en cualquier momento. Todo lo que Dios hace en nuestra vida
Está basado en su bondad y en su amor por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, dice la Escritura. Porque Dios es amor, porque Dios es justo, porque Dios es recto. Por lo tanto, todo lo que Dios hace a favor de nuestra vida está basado en su amor. Nunca Dios va a actuar en contra de su propia naturaleza y de su propio carácter. ¿Por qué no? Porque Él es inmutable. Y ustedes saben que el término inmutable significa que nunca cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si ayer Dios fue bueno, hoy sigue siendo bueno, mañana y por los siglos seguirá siendo bueno. Por lo tanto, todo lo que Dios hace es bueno para nosotros. Y esa verdad la encontramos reflejada, esa obra que Él hace. En Filipenses 1:6, estoy convencido que la buena obra que comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate la expresión, no dice la obra que comenzó, no dice una obra, sino la buena obra. Una obra acorde a su carácter, porque Dios es bueno. El propósito de lo que Dios hace en nosotros es siempre bueno y para bien. Entienda esto, recíbalo. Acéptelo por fe, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Es bueno y para bien, aunque usted no lo entienda, hermano. Es bueno y para bien, aunque algún momento puede ser que no le guste lo que Dios está haciendo en su vida. Pero el objetivo final, la meta final de todo eso, aunque yo no entienda lo que está pasando en mi vida, va a ser para bien, para que yo pueda reflejar a Cristo, para que yo pueda dar fruto en mi vida. Es bueno y para bien, aunque me duela. Es bueno y para bien, aunque eso signifique, y escúcheme, que Dios arranque mi vida de este mundo y me lleve con Él. Aún así, es bueno y para bien. ¿Por qué? Porque, hermanos, se trata no de las cosas que me beneficien o me agradan a mí, sino de que su voluntad se cumpla. Esa es la idea. Y es posible que en su voluntad haya cosas que a mí no me gusta, que yo no entienda, como he dicho una y otra vez. Pero si Dios tiene que hacerlo, Él lo hará siempre por el bien y porque nos ama. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios porque se llevó a su presencia un ser querido nuestro? Y muchas veces le hemos dicho, quizás en una actitud incluso de reproche, no entiendo, Señor, por qué te lo llevaste. Él o ella era tan joven, te estaban sirviendo en la iglesia, te estaban buscando, tenían un futuro prometedor como sirviéndote, Dios mío, haciendo que tu reino se extendiera y te lo llevaste a tu presencia. No lo entiendo, Señor. No entiendo, Señor, por qué permitiste que apedrearan a un jovencito llamado Esteban porque estaba predicando tu palabra. Un joven que tenía toda una vida por delante, que podía ser muy eficaz en tus manos. Señor, ¿por qué lo permitiste? No lo entiendo, Dios mío. No entiendo, Señor, por qué crucificaron a Pedro también y lo crucificaron boca abajo. No entiendo, Señor, por qué siervos tuyos como fue Juan el Bautista o el apóstol Pablo le cortaron la cabeza. No lo entiendo, Señor. No entiendo por qué esos 5 jóvenes agarraron una avioneta para ir a la selva ecuatoriana y los atravesaron con lanza cuando lo único que querían era llevar tu palabra. Señor, no entiendo esas cosas. ¿Saben? La respuesta que tengo a esas preguntas es que aunque tú y yo no lo entendamos, es un acto de bondad de Dios. ¿Por qué? Recuerda lo que hemos venido diciendo. Porque Dios es bueno. Porque Dios es perfecto, porque Dios es santo y porque Dios está cumpliendo su voluntad, aunque tú y yo no lo entendamos. Y digo esto porque generalmente asociamos a Dios con todo lo que a mí me gusta, con todo lo que a mí me agrada, hermano, pero no se trata de lo que a mí me gusta, no se trata de lo que me agrada, no se trata de lo que yo quiero o me gustaría tener, se trata de que la voluntad de Dios se cumpla. Esa es la idea. Somos un reflejo del carácter de Cristo para que su voluntad se cumpla. ¿Por qué digo esto? Porque es muy posible que durante ese proceso de transformación en nuestra vida, donde Dios nos está limpiando, Él nos haga pasar por situaciones que no nos van a gustar. Tal vez situaciones dolorosas, situaciones difíciles, momentos de necesidad extremos, situaciones conflictivas, complicadas y pudiera decir aún peligrosas. Momentos en que la tendencia humana es preguntarnos por qué Dios está permitiendo esto. Señor, esto no lo entiendo, me duele.
lo que estoy pasando en este momento. Situaciones en las que por más que lo intentes, probablemente no encontrarás una respuesta que te satisfaga. Lo que sí te puedo decir es que en esos momentos, o lo que puede aportarte paz y tranquilidad en esos momentos para soportar esas situaciones, es que seas consciente de lo que te he dicho. Dios, el Dios amoroso, el Dios bondadoso, el Dios justo y perfecto, está trabajando en ti y tiene el control de cualquier situación y circunstancia que tú estés viviendo. Aún no lo entiendas, aún te esté doliendo, aún no le veas pies ni cabeza a esa situación. Lo que puede aportarte paz para soportar esa situación es ser consciente que el Dios bueno, porque Él es bueno, Él no cambia, Él no es bueno por temporadas o por época. Un año soy bueno y otro año soy regular. No, Dios siempre es bueno, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su bondad se está manifestando a tu vida, incluso haciéndote pasar por esa situación, porque Él está transformándote, cambiándote, perfeccionando tu vida. Y lo hace a través del quebrantamiento. Pero es que puede haber algo bueno detrás de una experiencia dolorosa, de un momento de dificultad, de una tragedia o de una gran necesidad. ¿Puede haber algo bueno detrás de eso? Aunque esté fuera de la lógica humana, en el Señor sí hay bendición aún en esos momentos. En el Señor hay algo bueno. Cuando andamos en el camino del Señor y aún atravesamos por esas situaciones, en Él hay bendición aún en las peores circunstancias de nuestra vida. Y una de ellas es el quebrantamiento. El quebrantamiento no es un tema muy popular. No se habla con demasiada frecuencia. Se oye muy poco. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados y nos gusta más oír acerca de la bendición que Dios nos da. Nos gusta más oír acerca de milagros, de prosperidad, de éxito, de felicidad, de alcanzar nuestras metas, de ser usado por Dios y de todo este tipo de cosas. Pero a pesar de que el quebrantamiento no es un tema atractivo, quiero decirte que sin embargo en la búsqueda del reino de Dios nos vamos a encontrar en más de una situación donde seremos quebrantados. Cuesta decir amén a todas estas cosas, pero va a ser así, hermano. Ahora, ¿qué es el quebrantamiento? ¿Por qué experimentamos el ser quebrantado? Miren, el término viene del verbo quebrar, que significa romper o partir. Y se emplea bastante en la Escritura utilizando otros sinónimos y dependiendo del contexto. A veces hay pasajes en la Biblia donde habla del dolor y sufrimiento. Está hablando, no siempre, pero en muchos casos está hablando del quebrantamiento. Pero para darle una sencilla definición en términos espirituales, es cuando por alguna circunstancia de nuestra vida experimentamos momentos dolorosos, momentos donde nos sentimos destrozados, donde nos sentimos rotos interiormente, como si nuestro mundo o nuestra vida se derrumbara. Y yo pregunto, ¿se ha sentido usted así en alguna ocasión? Probablemente más de las que le gustaría, ¿verdad? Seguro que sí. Son situaciones que experimentamos y van asociadas a una sensación de vacío, a pesar de que tienes al Señor en tu vida. Al Señor en tu vida. Sientes en esos momentos en particular esa sensación de vacío, ese desgarro del alma. Algo se me está rompiendo dentro. Experimentas angustia, una angustia que pareciera que nadie te puede consolar en esos momentos. Se abre como si fuera una gran herida en tu corazón, donde pareciera que no hay medicina, no hay bálsamo que pueda calmar esa herida que hay en tu corazón. Si eso te ha pasado, es que probablemente estás atravesando un momento de quebrantamiento en tu vida. Momentos incluso en que nuestros pensamientos nos van a atormentar en esas situaciones. Nuestros pensamientos nos dirán, nunca vas a sanar, nunca se arreglará esta situación, vas a vivir de esta forma siempre, adáptate a esa forma de vivir porque esto no se va a arreglar nunca. Momentos donde que desearíamos nunca haber experimentado, pero que pasamos por ello. Momentos que incluso pueden afectar a nuestra salud también. Recuerdo y he dicho en alguna ocasión, viví una situación de este tipo. Y por días o semanas yo vivía con una presión muy fuerte en el pecho. Me costaba hasta respirar y no era por la obesidad, ¿vale?
Y recuerdo que una madrugada, eran las 4 o las 5 de la mañana, salí rumbo al trabajo a buscar un autobús para llevarlo a otro sitio. Y paré en medio de la carretera. Todo estaba oscuro, no se veía nada. Era un monte, la Isla del Hierro. Y salí del coche, una neblina espesa, manga de camisa. Salí y yo le decía: Dios, déjame gritar aunque sea. Déjame sacar este dolor que tengo dentro del pecho. Déjame gritar, Dios mío. Y por más que lo intentaba, no podía. Y yo gesticulaba y quería gritar y no podía. Había una presión tan fuerte que me oprimía. Gracias a Dios, Dios me ministró en ese momento también. No solamente grité, lloré, hice de todo en aquel momento. Porque atravesaba un momento de quebrantamiento en mi vida. Son momentos donde uno quisiera desaparecer del mundo, de que nadie me vea. Esa te provoca una sensación de evasión y quisieras huir de todo aquello que te produce dolor. ¿Recuerdan aquellas palabras de David en el Salmo 55? ¿Quién me diese alas de paloma? Dice: volaría y descansaría, ciertamente yo huiría lejos. ¿Cuántos nos hemos sentido así, hermano? ¿Cuántos hemos deseado huir? Que nadie me vea. No quiero saber de nada, porque estamos atravesando un momento de quebrantamiento en ese momento. Recuerden, hermano, que estamos en un constante proceso. Lo entiendas o no. Desde el momento que tú entregaste tu corazón a Jesucristo, comenzó una obra, la buena obra en ti, un proceso de transformación en tu vida, de cambio en tu vida para que te asemejes a Jesucristo. Estamos en medio de un proceso en el que Dios está trabajando en nosotros. Y por medio del quebrantamiento Él está arrancando de nuestra vida. Él está moldeando, modificando aspectos de nuestra vida que tienen que estar alineados, que tienen que estar en concordancia con su voluntad y con su propósito para nosotros. Por eso Dios utiliza el quebrantamiento al igual que utiliza su propia palabra. ¿De qué cosas me estás hablando, Pepe? Cosas que están enraizadas en nosotros y que arrastramos de la antigua vida de pecado que probablemente llevábamos antes de conocer al Señor. Tal vez antiguos patrones de conducta que tardan en desaparecer. Hábitos que no necesariamente tienen que ser pecado, pero que no edifican nuestra vida. Hábitos saludables dentro de lo que cabe, pero que realmente no tienen una repercusión en nuestra vida espiritual. Antes bien nos entretienen, nos distraen, nos apartan del propósito de Dios. Y Dios tiene que trabajar con nosotros para arrancar ese hábito, para cambiar esa actitud, para cambiar esa manera de pensar. Actitudes y formas de pensar muy arraigadas en nosotros que no se ajustan a la Biblia. Es que a mí mis padres me dijeron que esto era así, y a mis padres se lo dijeron mis abuelos, y así sucesivamente. Y yo arrastro una herencia de ideas, de pensamientos que no tienen nada que ver con la Biblia. Y cuando vengo al Señor, su palabra me confronta, pero yo me resisto a cambiar. Entonces Dios me tiene que quebrantar para que entienda que mi manera de pensar se tiene que alinear a la palabra de Dios. A veces Dios tiene que arrancar de nosotros problemas de carácter. Y cuando hablo de problemas de carácter, probablemente usted piensa en alguien violento. Ah, sí, ese tipo tiene un problema de carácter. No, hermano, no solamente es un problema de carácter. La irresponsabilidad es un problema de carácter. El infantilismo en personas adultas, el ser personas malintencionadas, desconfiadas, inestables, sin firmeza y sin compromiso con Dios, esos son problemas de carácter. Y muchas veces Dios nos tiene que quebrantar para doblegar, para arrancar, para desarraigar esa idea, esa actitud o ese comportamiento en nuestra vida. ¿Y saben qué? Pudiera sacar una lista de muchas cosas más. Hay otros muchos motivos, muchas cosas que hay en nuestra vida que incluso nosotros ignoramos, hermano. Cosas que hay en nuestro corazón que no sabemos ni siquiera que están ahí, pero Dios las conoce. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Por eso Él es el único que puede transformar nuestra vida. Cosas que hay en nuestro corazón que no conocemos. Mire, hay dos cualidades que tiene tu corazón y el mío. Jeremías capítulo 17:9 la define bien. Tu corazón es engañoso y tu corazón es perverso, dice la palabra. Y para que pudieras entender la profundidad que tiene tu corazón con respecto a motivaciones, intenciones y tantas cosas que hay ahí,
Él hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Dice el versículo específicamente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace la pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Conoces tu corazón? Aunque tú te creas que lo conoces, quiero decirte que tú no conoces tu corazón. Yo no conozco mi corazón. Yo no conozco tantas cosas ocultas que hay adentro y que solamente Dios conoce, y por eso solamente Dios es el que puede intervenir en mi vida y en tu vida también. El hombre no conoce lo que hay en su propio corazón. Por eso, hermanos, es muy complicado. Debes ponerte en alerta cuando alguien te dice: haz lo que tu corazón te dicte. Suena bien, romántico, espiritual, pero no, mucho cuidado. Tu corazón es engañoso y tu corazón es perverso. El consejo tal vez sería, tal vez no, con toda seguridad: haz lo que Dios dice que hagas. ¿Por qué? Porque Él es fiel, es verdadero, es recto, es santo, y Él es el omnisciente Dios, y Él sabe y conoce la verdad. Hay cosas que, a menos que seamos quebrantados por Dios, no se conseguirán en nosotros. No se conseguirá en nosotros el propósito que Dios tiene para cada uno. Y comencé leyendo lo que decía Jeremías 18:6, donde nos ilustra que Dios no solamente tiene la autoridad, sino el poder para tratar con nuestras vidas. Y dijo de esta manera: he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Ha visto un alfarero trabajando? En esa rueda donde hay ese barro, y él comienza a tocar, a modificar, rompe, hace de nuevo y así sucesivamente. Así es Dios en nuestra vida. Dios está trabajando en nosotros, y el quebrantamiento es todo un proceso. Cuando nosotros somos quebrantados, nosotros solo vemos una circunstancia de incomodidad, nos sentimos mal. Cuando somos quebrantados, lo único que nuestros sentidos pueden captar es dolor, confusión y desesperación. Generalmente es así, y posiblemente en esas situaciones pensamos: Dios se ha apartado de mí, Dios me está castigando. Si no, ¿dónde está Dios? O todo esto de la fe en Cristo es solamente un cuento. Porque nuestros pensamientos nos juegan una mala pasada cuando estamos en ese momento. Pero la realidad es que Dios está trabajando en nuestra vida en medio de ese quebrantamiento. Y quiero mencionarles rápidamente, para ir concluyendo, 3 cosas que Dios hace en medio de nuestro quebrantamiento. Número 1, Dios escoge el área de nuestra vida donde Él quiere trabajar. Se lo repito, está dándole muy rápido al bolígrafo. Dios escoge el área de nuestra vida donde quiere trabajar. Como buen labrador que Él es, Él sabe dónde tiene que cortar y Él sabe dónde tiene que limpiar. Todos nosotros tenemos actitudes, hábitos y relaciones que forman parte de nuestro estilo de vida, y cada cual tiene su propio estilo de vida particular. Sin embargo, si alguna de esas cosas que forman parte de nuestro estilo de vida están en contra o se oponen a lo que Dios desea para nosotros y no se ajusta a su propósito, no se ajusta a su voluntad, esa será un área sensible de nuestra vida a ser quebrantada por Dios. Porque Él quiere alinear nuestra vida a su voluntad y a su propósito. Por ejemplo, hay creyentes que son personas egoístas. No estoy hablando de inconversos. Creyentes que son egoístas y utilizan a los demás para su beneficio propio. Hay creyentes que miran con desprecio a los demás, o la soberbia domina su corazón. Por ejemplo, no aceptan consejo, no aceptan ser enseñados cuando la Biblia nos enseña: aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Hay creyentes que a veces se consideran superior a los demás y no ven la necesidad o la importancia de servir a otros. Creyentes que son rencorosos o tienden a ser vengativos, y pudiera sacar una lista más larga. La pregunta que les hago es: ¿podría decirse que esas eran las características que formaban parte del carácter de Jesús? ¿Verdad que no, hermano? No es posible. Si no formaban parte de las características de Jesús, y Jesús es el modelo de referencia para nosotros, ¿sabes qué pasa? Dios tendrá que quebrantar esas actitudes en nosotros. Esos comportamientos, esa forma de pensar, esa forma de actuar, Dios tendrá que quebrantarlos.
porque no se asemejan a su Hijo Jesús, porque son áreas sensibles que necesitan ser tratadas por Dios. La segunda cosa es que Dios tiene el control de la circunstancia que Él utiliza para quebrantarnos, hermano. Por ejemplo, ¿por qué caminó Jesús por el mar? No es que quería darse un paseo por el agua. Jesús caminó por el mar, Él creó una situación para enseñar a Pedro y a los que estaban con Pedro a usar su fe y a vencer el temor. El Señor trató un área específica en su vida, que ellos pudieran usar su fe y vencer el temor. ¿Por qué lavó los pies a sus discípulos? Los lavó, hermano, Él creó una situación para enseñarles acerca de la humildad y de confrontar el orgullo entre ellos, entre sus propios discípulos. Recuerden que Pedro se rebotó. No, Señor. Dice, si tú no te dejas lavar los pies, mi hijo, no tendrás parte. Enseguida pidió que lo lavara todo, ¿verdad? Pero el Señor estaba utilizando esa circunstancia que Él mismo creó para confrontar, para enseñar, para arrancar actitudes y comportamientos que eran contrarios a lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Igualmente hay situaciones que Dios permite en nuestra vida y las utiliza para tratar con nosotros, para confrontar nuestra fe, para arrancar actitudes y comportamientos que son un impedimento a que demos fruto como creyentes. Por eso decimos, hermano, y es muy habitual escuchar entre nosotros, que a cualquier persona que está en el Señor debe ser consciente que no hay casualidades en el camino del Señor, que lo que hay son propósitos. Y generalmente nosotros asociamos el dolor como creyentes. Muchas veces decimos, bueno, esto me está pasando porque he pecado. Esto me está pasando porque tomé una mala decisión. Esto me está pasando porque son las consecuencias de vivir en un mundo caído. A veces pensamos de esa manera, pero saben, hay momentos que vamos a experimentar que no tendrá nada que ver ni con el pecado, ni con las malas decisiones, ni tampoco con las consecuencias que vivimos en un mundo caído. Tendrá que ver en que Dios está metiendo su mano. Dios está haciéndonos pasar por diferentes situaciones para perfeccionar su obra en ti. Y Él usará incluso el dolor y el sufrimiento también. Y aunque tú no lo entiendas, eso es un acto de bondad de Dios, porque Él está tratando con nosotros. La tercera cosa, Dios elige las herramientas más convenientes para tratar con cada uno de nosotros, para doblegar, para arrancar, para desarraigar esas cosas en nuestra vida que está impidiendo el fruto, que está impidiendo el que nos asemejemos a Cristo. A veces nos hace pasar por periodos de pérdida. ¿Recuerdan el caso de Job? Job, un hombre inmensamente rico, ¿qué le pasó? Se quedó inmensamente pobre. Lo perdió todo. Por perder, perdió hasta su salud, perdió a sus hijos, perdió su riqueza, lo perdió todo. Y perdió incluso su salud. Fue un periodo de tiempo donde Dios trató con este hombre. A veces Dios permite que en ese quebrantamiento que experimentamos la presión de nuestros enemigos. Personas que te difaman, personas que te critican, personas que te desacreditan. Sucede también, hermano. Muchos de los salmos son plegarias del salmista pidiendo liberación de esos enemigos. Si usted lee el Salmo 119, verso 23, el salmista habla de príncipes que se sentaron y hablaron contra de mí. Está hablando de personas que probablemente estaban en autoridad y planificaban hacer daño al salmista. En ese mismo salmo él dice, el verso 69, que contra mí levantaron mentiras y así sucesivamente. Dios permite muchas veces que esas cosas sucedan en nuestra vida porque está tratando con nosotros, está desarraigando, cambiando, moldeando, modificando algún aspecto en nuestra vida. A veces el quebrantamiento viene por medio de un conflicto familiar. Se levantan problemas en el seno del hogar. El esposo tiene un problema con la esposa con el esposo, y hay una tensión que puede durar semanas, que puede incluso durar meses. Una situación que nos quebranta, que nos hace sentir mal. A veces un problema con los hijos. Un hijo rebelde, un hijo que por más que trato de enseñarle y guiarlo no quiere. Y se vuelve un momento de tensión, no solamente entre la relación tu hijo y tú, sino en el hogar por completo. Es posible que Dios utilice esa situación para quebrantar algún aspecto en nuestra vida. A veces experimentamos fracasos
fracasos laborales, fracasos ministeriales, fracasos con amistades, fracasos profesionales y tantas otras cosas. Y en esos momentos uno se pregunta, ¿pero por qué, Señor? ¿Qué ha pasado? ¿No se supone que tú me vas a bendecir? Lo que no nos damos cuenta es que justamente Dios nos está bendiciendo por medio de esa situación, porque hay algo que nosotros no percatamos, pero que Dios está haciendo en nuestra vida. Vivimos a veces situaciones en las que sentimos vergüenza. ¿Alguien se ha sentido avergonzado en alguna ocasión? Nos sentimos humillados o decepcionados. Son cosas que suceden. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? La Biblia nos dice en el libro de Daniel 4 que el tipo era el orgullo personificado. Él contemplaba a Babilonia, dice, la obra de mis manos, lo que yo he hecho, esto y lo otro. Y él se enorgullecía de todo eso. Dios le dijo, espérate un momento, que yo te voy a decir quién fue el que hizo eso. Y dice la palabra que Dios lo hizo como una bestia del campo, hasta comía hierba del campo. Crecieron como plumas en él y sus uñas como garra, dice la palabra, Daniel capítulo 4 del versículo 31 al 33. Dios quebrantó la soberbia y el orgullo de esta persona. Dios lo humilló. ¿Su objetivo qué era? ¿Dejarlo en ridículo? No, es que él entendiera que hay un Dios creador que es el que tiene el control de todas las cosas. Y realmente después él lo entendió, dice la palabra. El salmista declara en el Salmo 119, verso 71, bueno me es haber sido humillado. Fíjate tú, ¿quién de nosotros dice, qué bueno que fui humillado? Nadie dice eso. Es más, le tengo un coraje a aquel que me humilló delante de la gente. No, el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos, dice la palabra. Dios quebranta con momentos así. Dios es soberano en cuanto a la forma de obrar con cada uno de nosotros, hermano. Lo importante es que nosotros tengamos la disposición en esos momentos de quebranto. Antes de entrar en una espiral de desesperación, debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué estás tratando de enseñarme? Ayúdame, dame entendimiento. Ayúdame a ver cómo tú estás sobrando en medio de este quebranto, de esta situación difícil que estoy viviendo. Es importante, hermano, porque la manera que reaccionemos ante estas situaciones va a determinar el éxito o no para alcanzar la madurez en esa área o en ese aspecto de nuestra vida. Porque a veces solemos reaccionar de muchas maneras diferentes. A veces nos enojamos con Dios, le reprochamos todo. Algunos tienen la osadía de levantar su puño en contra de Dios y decirle, ¿por qué Dios tú estás permitiendo esto? A veces nos volvemos obstinados y rebeldes. Otras veces nos apartamos de la presencia de Dios y lo que hacemos es que agravamos más las cosas. ¿Recuerdan el caso de Jonás cuando Dios le dijo, vete a Nínive y predica arrepentimiento a ese lugar? Jonás, ¿qué dijo? No. Yo allí no voy, esa gente son ruines. Yo allí no voy. Un barco y para España. Menos mal que no llegó. Un barco y para España, porque eso fue la idea que él hizo. Y sabe, él huyó en dirección contraria a lo que era su destino, a lo que era la voluntad y el propósito de Dios. Y eso acarreó graves consecuencias para su vida. Experimentó una tormenta que puso en peligro la vida de muchas personas. Fue arrojado al mar y un gran pez se lo tragó y usted conoce el resto de la historia. Todo eso, ¿por qué? Porque él no quería obedecer a Dios. Fue su reacción ante lo que Dios quería para su vida. Otros, por el contrario, se refugian en el Señor a pesar de que no entiende lo que está pasando y dicen, Señor, haz tu voluntad en mí. Esa es la actitud correcta que un creyente debe asumir ante los momentos de quebrantamiento y de dolor en nuestra vida. Como creyentes, hermanos, y estoy terminando, debemos tener la disponibilidad a que Dios continúe su obra en nosotros. Recuerda, la obra no se ha terminado en tu vida. El hecho de aceptar a Cristo no significa que se acabó todo, no, empezó ahí. Y Dios comenzó a hacer su buena obra en ti y la está perfeccionando en tu vida. Entonces uno tiene que tener esa disponibilidad en el Señor de que Él trabaje en nosotros, aunque eso suponga que debamos pasar por el quebrantamiento, el dolor o el sufrimiento. Sé que estas cosas nos gustan mucho, hermano. Nos gustaría oír otro tipo de cosas y salir con
con las emociones infladas a la calle y luego tropezarnos con la realidad. Pero el quebrantamiento, el dolor y el sufrimiento son a veces herramientas que Dios utiliza para trabajar en nosotros y para perfeccionar nuestra vida. No estoy diciendo con esto que cualquier dolor, que cualquier percance tenga que ver con el quebrantamiento. Hay cosas que experimentamos por nuestra mala cabeza, por nuestras malas decisiones o por nuestro pecado. Y sufrimos las consecuencias de ello. Pero cuando ustedes están dando correctamente y a pesar de eso, comienza a haber serias consecuencias en su vida o determinados acontecimientos que se prolongan y que los está haciendo sentir dolor y sufrimiento, con toda probabilidad Dios está quebrantando algún área en su vida. ¿Para qué? Para bendecir su vida, para que el carácter de Cristo se refleje en usted. El quebrantamiento en nuestra vida nos perfecciona, nos hace madurar espiritualmente y como personas. Dios quiere sacar a la luz lo mejor de nosotros y que nosotros podamos experimentar su amor, su sabiduría, su bondad. Y aunque nuestra pequeña mente no lo entienda, Dios obra en base al amor que Él tiene por ti, porque Él te ama, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es recto, porque Dios es santo y Él permite todo eso en tu vida para bendecir tu vida, aunque tú y yo no lo entendamos en ese momento. Y Él usa aún el dolor para transformar nuestra vida. Amén, hermanos. Así que cuando pases por un momento difícil y ese momento se prolongue, sea un momento de dolor o sufrimiento, yo te animo a que te pares, que busques a Dios, que te acerques a Él y le preguntes: Señor, ¿estás tratando de hacer algo en mi vida? ¿Estás tratando de enseñarme algo que no logro entender? Ayúdame, Dios, a entenderlo. Y si no lo puedo entender, dame la paz, dame la tranquilidad para soportar esta situación, porque sé que tú tienes el control de mi vida. Sé que tú tienes el control de mis circunstancias, que nada sucede por casualidad, que hay un propósito en todo lo que tú haces a favor de mi vida. Y esa meta final es que tú y yo seamos un reflejo del carácter de Jesucristo para que otros vean a Dios en tu vida y se acerquen a Él. Amén. Padre, te doy las gracias en esta mañana, Dios mío. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Dios, gracias por esos momentos de dolor y quebranto que nos has hecho pasar muchas veces y que no lo hemos entendido. Gracias porque en nuestra ignorancia pensábamos que nos habías abandonado, que nos habías dejado a un lado, que nos estabas castigando por algo. Pero la realidad era que tú estabas perfeccionando tu obra en nosotros. La realidad era que tú estabas bendiciendo nuestra vida. No hay otra forma de verlo porque tú eres bueno. Ayer fuiste bueno, hoy eres bueno, mañana serás bueno y por la eternidad serás bueno porque tú eres inmutable, nunca cambias, Señor. Gracias, Dios. Señor, en esta hora te pido que nos des el entendimiento, la sabiduría para comprender tu palabra, para entender que en esos momentos tú no nos has abandonado, sino que estás ahí tratando con nosotros, Señor. Danos esa sabiduría para en esos momentos cruciales traer a nuestra mente, traer a nuestro corazón la verdad de que tú eres bueno y que tú estás bendiciéndome aún en medio del dolor y el sufrimiento, aunque yo no lo entienda. Y Padre, yo te ruego en esta hora que esta tu palabra pueda calar en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Y si hay alguien, Dios mío, que está atravesando un momento de quebranto en su vida, por la razón que sea familiar, sea económico, laboral o de cualquier otro tipo, te ruego que ministres su corazón, que le des paz en este momento, Señor, que le abras la mente, el corazón y puedan entender
que esa situación es necesaria atravesarla para que tu obra se perfeccione en cada uno, Señor. Dale paz al saber de que tú tienes el control de esa circunstancia. Dale paz para que pueda descansar en ti, Señor, y soportar esa situación y alcanzar esa madurez que tú estás trabajando en su vida. No te voy a pedir que le quites el quebranto a nadie, Señor, porque si tú lo haces es porque lo necesitamos. No voy a orar en contra de tu voluntad, Dios mío. No voy a orar en contra de tus planes para cada uno de nosotros. Lo que tengas que hacer, hazlo, Dios, porque tú eres el omnisciente Dios, el sabio, el poderoso, el que conoce a la perfección mi corazón mejor que yo mismo, porque mi corazón es malo, es perverso. Mi corazón es engañoso y me lleva por caminos que a ti no te agrada. Por eso tú tienes que quebrantarme, Dios. Muchas gracias por eso, Dios. Perdóname si no lo había entendido, Señor. Perdóname si te acusaba a ti de todos mis males, cuando era todo lo contrario. Perdónanos, Señor. Y sigue obrando, sigue transformando nuestra vida, porque anhelamos ser como Cristo. Anhelamos reflejarte en nuestra vida, que cuando la gente nos observe no nos vea a nosotros, sino que te vea a ti en nosotros, Padre. Muchas gracias te doy, Señor, y pido que sigas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oro y te doy las gracias.